La predicación se va a llamar ¿Cómo tener una gran fe? Repito, ¿cómo tener una gran fe? Entonces, para tener una gran fe, necesitamos mirar al Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida en primer lugar. O si lo decimos al revés, en primer lugar necesitamos mirar a Jesús en cada reto, en cada desafío, en cada problema, porque lo que necesitamos es mirar lo que Él ya nos proveyó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando nosotros hacemos esto, nuestra fe se va a fortalecer de tal manera que va a ser imposible no obtener todas las cosas que Él ya nos ha dado. ¿Por qué? Porque será tan sólida nuestra fe que va a desbloquear, repito, va a desbloquear todas las bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Y nosotros nos vamos a cansar de ver bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. ¿Dónde vemos todo esto? Esto lo vemos en todas las personas que interactuaron con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como al interactuar con Él con fe, obtuvieron resultados sobrenaturales y extraordinarios. Entonces, dentro de esto, para empezar, cómo tener una gran fe, tenemos que entender que en primer lugar, el mayor regalo que Dios nos dio fue a nuestro Señor Jesucristo. Si leemos Romanos 8:32, dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Dios no tuvo en poco dar a Jesús por nosotros. Miren cuánto Dios te valora a ti, que no tuvo en poco dar a Jesús por ti, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aquí dice, si Dios no escatimó a Jesús por todos nosotros, y eso implica que Dios tiene un gran aprecio por ti, porque lo entregó por ti. Luego dice, ¿cómo no te va a dar todo lo que tú necesites junto con Él? Entonces, si Dios ya aquí me está diciendo a mí y a ti que al recibir a Cristo, todo lo que tú necesites ya te lo entregó junto con Él, y nosotros decir, ay, Señor, pero es que la sanidad, Señor, es que la provisión, Señor, es que la protección, que de alguna manera veo que quizás no le ha alcanzado como yo quisiera, es como si Dios, si esto fuera una situación donde que Cristo no lo haya ganado para nosotros, es como si Dios dice, no, es que esta sanidad es muy difícil, o esta provisión es muy difícil, o la protección que te puedo dar tiene ciertos límites, que no es así. Eso significaría que para Dios esas bendiciones de sanarte, protegerte y proveerte son más grandes que Jesús, valen más que Jesús, son más difíciles que lo que Jesús hizo, son más grandiosas que lo que Jesús hizo por nosotros. Y definitivamente eso no es así. El regalo más grande que nosotros tenemos de parte de Dios es nuestro precioso Señor Jesucristo. Y a través de Él, la sanidad, la provisión, el sustento, todas las cosas que tú vayas a necesitar, Jesús la logró en la cruz por nosotros. Por eso al expirar Él dijo, consumado es. ¿Eso qué significa? Ya todo está hecho. Todo lo que cada cristiano del mundo va a necesitar, en la cruz del Calvario, Cristo lo proveyó por completo, por completo. Entonces, es muy importante entender que cuando Dios entregó a Jesús, según este versículo, y muchísimos más, Dios proveyó sanidad, proveyó restauración física, mental, emocional, familiar de tus hijos, proveyó provisión para todas las cosas, proveyó protección, proveyó libertad contra las maldiciones, proveyó todo lo que tú vas a necesitar junto con Cristo. Y es muy importante entender esto, porque esta es la manera en que tú vas a tener una fe sólida y fuerte, que cada vez que tengas que pedir algo, que entiendas que
si Dios proveyó a Jesús, que es el regalo más precioso, más valioso y más importante, ¿cómo no te va a dar para la renta? ¿Cómo no te va a dar para el dolor de cintura? ¿Cómo no te va a dar para restaurar a tu papá o a tu mamá de alguna situación o a tus hijos? Todo ya te lo dio. Y es muy importante entender esto porque la iglesia necesita volver a la sencillez de lo que enseñan los evangelios, de creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros y de confiar. ¿Por qué lo hizo? De confiar en la bondad y el amor de Dios por nosotros. Porque por amor y por Dios siempre está. Los que son padres y madres, de alguna manera siempre quieren mostrar su bondad hacia sus hijos. Bueno, Dios más. Dios siempre está queriendo mostrar su bondad en tu vida, en tus necesidades. Entonces, es muy importante entender en Mateo 3:17, fíjense lo que significa Jesús para Dios. La segunda parte del versículo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Repito, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios nos está revelando aquí que Jesús es muy amado por Él y que tiene mucha complacencia con Él. Pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que lo ama, no lo escatimó para que Él viniera a morir por ti. Entonces imagínate cuánto Dios te ama a ti. Tú nunca vas a saber cuánto te ama Dios de verdad hasta que no sepas cuánto ama Dios a Jesús. Y cuando captes por revelación de Dios y por la palabra de Dios cuánto ama Dios a Jesús, tú vas a entender cuánto Dios te ama a ti, porque Dios dio a Jesucristo por ti. ¿Cuánto crees que Él te ama a ti? Demasiado. Entonces, por eso dice, si Dios no escatimó a Jesucristo y lo entregó por ti, junto con Cristo, es importante esta verdad. Ya te entregó todas las cosas. Esto no se nos puede olvidar. Cuando nos levantemos en la mañana, cuando tengamos los problemas en la tarde o en la noche, cuando tengamos dificultades, cuando estemos bien, agradecerle a Dios porque todas las cosas que necesitamos ya nos los proveyó en Jesucristo. Y si ya nos proveyó a Jesucristo y no lo escatimó a Él, claro que nos va a dar todas las demás cosas. Todas. Entonces, en Juan 17:3, fíjense lo importante de esto. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto es tremendo porque dice, esta es la vida eterna. O sea, que conozcas la verdad acerca de la eternidad. ¿Qué es el conocimiento más importante de todos los que podamos adquirir? No es el conocimiento acerca de nuestra profesión, no es el conocimiento acerca de nuestros roles en la familia, no es el conocimiento de todo lo demás, que son cosas importantes. Pero el conocimiento más importante que podamos adquirir aquí en la tierra es el conocimiento hacia la eternidad. O sea, ¿qué es lo que nos va a colocar en la verdad de aceptar el amor de Dios? ¿Sí? La eternidad. ¿Y cuál es ese conocimiento? Dice aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando las personas empiezan a conocer a Dios por leer la Biblia, el único Dios verdadero, no hay otros dioses, y conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado, eso es vital, porque en la manera en que nosotros vayamos conociendo, ¿cómo vamos a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? A través de leer la Biblia. Y esto es vital porque vamos a conocer a Dios Padre, y al leer la Biblia vamos a conocer a Jesús. Y al conocer a nuestro Señor Jesucristo, si tú ya tienes a Cristo, haz de cuenta que todo lo que leas acerca de Jesús es como conocerte a ti. Porque por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que es de Cristo ahora es tuyo.
todo lo que es de Cristo es tuyo. Por eso es muy, muy, muy importante esto. Y entonces, haz de cuenta que al leer la Biblia te vas a encontrar, te vas a conocer mejor a ti mismo. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Cristo logró para ti? ¿Qué puedes hacer en todas las circunstancias de tu vida? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué logró Cristo para ti? Entonces, todo lo que es de Jesús es de nosotros. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque en el mismo instante en que tú recibiste a Cristo, Dios ya no trata contigo conforme a tus pecados. Nunca va a tratar así contigo. Sino Dios trata contigo a través de la hermosa persona que está a su diestra. ¿Quién está a la diestra de Dios? Vamos a leer Efesios 1:20. Dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El que está a la diestra de Dios, ese hombre glorioso, es Jesús. Y Dios, una vez que tú hayas recibido a Cristo, siempre va a tratar contigo como si tú fueras Jesús. O sea, Dios te ve de esta manera: todo lo que tiene Jesús es tuyo. Así de fácil. Aparte de saberlo, tienes que creerlo. Porque Satanás ataca mucho eso. Primero, ataca a que no lo conozcas. Y luego, ataca a que no lo creas. Porque en el momento en que lo crees, ¡fum!, se desbloquean todas las bendiciones de Dios para tu vida. Dios está tratando contigo como si tú fueras Jesucristo, ese hombre glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque tú también estás en Cristo. Efesios 2:6, está bien cerquita, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a un lado de Dios. Entonces esto es algo bien importantísimo, porque Dios ya no trata con nosotros de acuerdo a nuestros pecados. Trata con nosotros de acuerdo a Jesucristo y lo que Él logró para nosotros. Y todo lo que es de Jesús ahora es de nosotros. Todo lo que merece Jesús ahora lo mereces tú por causa de Cristo. Y todo lo que merecíamos nosotros por haber ofendido a Dios se colocó en Cristo en la cruz del Calvario. Y Él ya pagó por absolutamente todo lo que tú y yo hayamos hecho, de maldad, de ofensas, de maldiciones, de iniquidades. Todo fue, de enfermedades, de pobreza, todo fue colocado en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, Jesús sufrió las consecuencias de nuestro pecado para que nosotros tengamos el beneficio de todo lo que Jesús merece, ahora es nuestro. Y eso es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Por eso dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí se le colocó a Él todas las cosas malas de nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es tan, pero tan importante, porque en el momento en que recibimos a Cristo, nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo Jesús, con todo el paquete de bendiciones que esto implica. Y es importantísimo entenderlo para tener una fe fuerte. Entender lo que eres en Cristo Jesús y entender todo lo que tienes por tener a Cristo. Entonces, por ejemplo, todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo son nuestras, porque Cristo pagó por todas ellas. Cristo cumplió la ley a la perfección. Y cuando nosotros creemos en Él y creímos en Él, esa justicia de Cristo se nos pasó a nosotros. Por lo tanto, todas las promesas del Antiguo Testamento, por causa de Cristo, nos pertenecen. Y todas las del Nuevo Testamento, pues también. Entonces vamos a leer una promesa del Antiguo Testamento que nos pertenecen. ¿Por qué?
porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, podemos tomar esa promesa como una realidad para nuestra vida. No va a ser una realidad, ya es una realidad. Y el Señor se va a encargar de lo que Él nos prometa, hacerlo realidad en nuestra vida, cuando tú entiendes que eres la justicia de Dios y cuando entiendas que Cristo ya logró eso para ti, y aparte de entenderlo, que lo creas. Es vital. Al creerlo, todo empieza, todo lo que estaba trabado se destraba. Proverbios 3:25 dice así: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Cuando dice esto, por ejemplo, cuando dice no tendrás temor de pavor repentino, imagínate que estás pasando por una enfermedad, consecuencias de una enfermedad. Imagínate que estás un poco temeroso por el trabajo, por el futuro, por las finanzas. Entonces Dios aquí te trajo en esta noche para decirte, ¿sabes qué? No vas a tener temor de pavor repentino, porque al ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, desde ese instante yo me comprometo a proveerte sanidad, a proveerte vida. No tengas temor de morir. A proveerte lo que necesites, a proveerte la victoria. Yo me comprometo a protegerte. Entonces lo que quiero, dice Dios, lo que quiero es que entiendas que es tan poderoso que sea la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque lo que merece Jesús ya lo tienes tú, y lo que quieres es que lo creas, para que cuando veas una promesa, tú con toda naturalidad descanses y decir, Señor, está esta situación, está esta. De repente sí me siento pues con temor y cosas así, pero en el nombre de Jesús echo fuera el temor y voy a descansar en ti. ¿Por qué? Porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tú me has dado a mí es Jesucristo. Y yo sé que si no me lo escatimaste, Él no me escatima nada. Y sé que aparte Él ganó todo lo que estoy necesitando ahorita. Cristo ya lo ganó para mí. Y lo creo. Y descansas. No importa lo que te diga el doctor, no importa lo que te digan tus acreedores, no importa lo que te digan en la tele o las noticias, que siempre son puras malas noticias. Dios quiere que tú recibas estas promesas y que entiendas que al ser la justicia de Dios, puedes ejercitar con toda seguridad, puedes tener la certeza de lo que te está prometiendo ya es tuyo. Simplemente recíbelo, créelo. Y al creerlo, tú vas a notar que se va el temor, tú vas a notar que eso que te preocupaba de alguna enfermedad, de alguna deuda, que algo, Dios lo cambia y te sana y te provee y te abre caminos donde en este momento tú piensas que no hay caminos, pero Él te los empieza a ver, Él te los empieza a abrir como resultado de tu fe. Y cuando dice, ni de la ruina de los impíos, porque hay veces que las personas te pueden querer angustiar, te pueden querer oprimir, te pueden amenazar por cosas, y tú debes ejercitar tu fe, porque decir, Señor, yo voy a poner en tus manos este problema que me estresa, que me preocupa, esta situación con mi hijo, con mi hija, con el negocio, con mis finanzas. Yo lo pongo en tus manos y ya no me voy a estresar, como dice aquí. Ni de la ruina de los impíos cuando vinieron, o sea, de gente que te quiera llevar a la ruina, según ellos. Pero siendo tú la justicia de Dios en Cristo Jesús, quiero decirte que nadie te puede llevar a la ruina, nadie, porque estás bendecido irreversiblemente por causa de Cristo. Aunque venga el mismo diablo, aunque venga el brujo mayor a hacer un conjuro contra ti, no van a poder hacer absolutamente nada. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces vemos cómo esto fortalece mucho nuestra fe, al estar seguros de quiénes somos, al entender cuál es nuestro mayor regalo. Amén. Si leemos también
El Salmo 127:2 dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Cuando dice que es por demás que te levantes temprano, que vayas tarde a acostarte, que es como si comieras pan de dolores, es como cuando a veces tenemos muchos problemas y nos esforzamos mucho en nosotros mismos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me levanto temprano, trabajo aquí, y luego me acuesto bien tarde, y luego es tanto el estrés, es tanta la turbación interna que ya en la noche ni puedo dormir. Entonces cuando dice aquí, si tú ya, aquí Dios está diciendo, tú ya eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo que tú tienes que hacer es decirme: Señor, Abba, Padre, gracias, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo pongo en tus manos este problema y toda esta problemática, estando completamente seguro que así como amas a Jesús y no lo escatimaste por mí, también me amas a mí. Estando absolutamente seguro que al dejarlo en tus manos, yo voy a dormir, como dice aquí, a su amado Dios dará el sueño. El estar dormido, estoy completamente seguro que tú vas a estar obrando en esa problemática. Si es una enfermedad, voy a estar completamente seguro que tú, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, estás obrando en mi sanidad, en mi problema matrimonial, en mi problema de finanzas, en mi problema de trabajo. Estás obrando. Yo voy a descansar sabiendo que tú estás obrando. ¿Por qué? Porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. El ser la justicia de Dios, el creerlo, me hace entender que tengo derecho a todo lo que Cristo logró para mí. No tengo que luchar para obtener la sanidad. No tengo que luchar para obtener provisión. No tengo que luchar para obtener protección. Y aunque la gente me amenace y aunque vea una situación muy opresora, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y es mi derecho que Cristo logró para mí sanarme, proveerme, tener libertad, tener gozo, tener alegría, tener todo lo que necesite. Por eso, Padre, a su amado dará Dios el sueño. Yo me voy a dormir. Yo mismo, este mismo versículo, a veces cuando no me puedo dormir, hago esto y empiezo a decir nada más: a su amado dará Dios el sueño. Y aunque no tenga nada de sueño, nomás lo empiezo a repetir con una voz quedita. Y de repente ya estoy dormido, de no tener nada de sueño. En la mañana digo: gracias, Señor, porque me dormí. Entonces, ve cómo es el poder de Dios, cómo la fe se hace poderosa entendiendo cuál es nuestra posición. Y otra promesa que Dios nos da es Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová, estás esperando en Él con fe, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, imagínate que estás enfermo, estás pasando por una situación difícil, te sientes muy cansado, muy débil. Entonces Dios aquí te dice: si tú esperas en mí, levantarás alas como las águilas. Y independientemente de lo que esté pasando, sería bueno, dice Dios, yo quiero animarlos a que el versículo lo vean como con una visión en su mente. Señor, tú aquí dices con toda claridad que tendré nuevas fuerzas, así que me veo con nuevas fuerzas. Tú aquí dices que levantaré alas como las águilas, o sea, con una actividad tremenda. Tú aquí dices que correré y no me cansaré. Yo así me miro en el nombre de Jesús, que voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer sin cansarme, que caminaré y no me fatigaré, o sea, que voy a hacer las cosas, no me voy a fatigar, no voy a fracasar, no me voy a sentir ni me voy a dar por derrotado, sino que todo lo contrario. ¿Por qué todo esto? Porque tú lo dices. Entonces,
al ver esto, si tienes un problema, por ejemplo, que haya alguna enfermedad, y decirle, Señor, aparte de todo esto, gracias por la energía, gracias porque no me canso, gracias porque corro, gracias porque levanto vuelo como las águilas, pero aparte de todo, y gracias por mi sanidad. Porque en el nombre de Jesús, por ser la justicia de Dios, la sanidad es mi derecho. No estoy exigiendo nada fuera de lugar. Por la llaga de Cristo fui sanado. Ciertamente Él llevó mis enfermedades y mis dolores. Es mi derecho en Cristo Jesús la sanidad. El no tomarla es como si yo te digo, oye, tu papá te dejó $1,000,000 como herencia y tú dices, no, pero yo voy a vivir nomás con $1. Dios te dejó esta herencia y dices, no, pero diciendo, Dios lo que quiere es que lo tomes, que entiendas que eres la justicia de Dios, que lo creas y que creas que todo lo demás es parte de ser la justicia de Dios, que ser la justicia de Dios en Cristo Jesús es una bendición muy grande y que esa bendición muy grande se divide en otras bendiciones más pequeñas como la sanidad, la provisión, la paz, todo lo que necesites, que ya son tuyas. Entonces, y que llames esto, que tú des por hecho las cosas y que las llames aunque todavía no las tengas, como dice Romanos 4:17, porque dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y tú y yo tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Eres justo por la justicia de Cristo, no por nuestro desempeño. Eres sano porque Jesús ya pagó por tu sanidad. Decláralo, créelo primero en el corazón. Alégrate con estas bendiciones. Créelas, eso va a activar tu fe y va a hacer que se desaten y se desbloqueen las bendiciones que no han llegado hasta ahorita. Eso fortalece demasiado la fe. Jesús, Dios ya te lo entregó. Dios no escatimó a Jesús, menos va a escatimar lo que necesites ahorita. ¿Qué es lo que estás necesitando? Ya es tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces hay que hablar las cosas por fe. Lo que Dios te dice que ya es tuyo, ya háblalo. Cree lo que ya es tuyo y háblalo. Y tú me podrás decir, no, pero pues si no tengo nada, no importa. En la vida cristiana tú tienes que creer para que vengan las cosas, no tienes que verlas. Tú tienes que tener la certeza de lo que esperas y si lo estás esperando es que no lo tienes. Tú tienes que tener la convicción de lo que no ves y si no lo ves es que no lo tienes. Pero lo crees que ya es tuyo y al hacerlo va a venir. Va a venir porque Dios se compromete a traerlo por causa de Cristo. Porque eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, número 2, también es muy importante no ponerle límites a lo que Dios puede hacer. Si leemos el Salmo 78:41, dice así: y volvía y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La palabra provocaban también quiere decir o limitaban al Santo de Israel. Y todo este salmo está escrito después del versículo 41. Los demás versículos hablan de todas las plagas milagrosas que Dios trajo al pueblo egipcio para traer libertad al pueblo judío. Plagas portentosas y milagrosas que todo el pueblo judío vio la magnitud del poder de Dios derramado en favor de ellos. Y a pesar de ver tanto poder manifestado a su favor, seguían limitando a Dios, seguían dudando de Dios, seguían con incredulidad. Ahora nosotros podemos limitar a Dios por lo que digan otras personas. Imagínate que vas con el doctor y te dice, es que esto es lo otro, se va a morir en tanto tiempo, esto no tiene solución. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer lo que Dios dice, aferrarte, créelo nada más.
Créelo, como vimos la semana pasada. El dinero del cielo es la fe. Si le dices a Dios, es que, Señor, sáname, Dios te va a decir, muéstrame el dinero. ¿Cuál es el dinero? La fe. Señor, yo lo creo. ¿Lo creyó? Órale, sanidad. El dinero, sin fe no podemos agradar a Dios. El dinero para que pasen las cosas es la fe. Dios está viendo si tú tienes fe en su palabra, en lo que Él dice que ya es tuyo. Entonces, si aquí el ejemplo es no limitar a Dios, no importa si viene una persona y te dice lo que sea, no le creas a la persona. Lo que diga la persona no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios en tu vida. También hemos limitado a Dios porque han entrado muchas falsas doctrinas a la iglesia. Muchas. En cuanto que ya desaparece la sanidad y varias cosas más, ¿no? Por eso es muy importante cuando dice Jesús, vayan, es importante, en esto tienen la vida eterna, en que conozcan a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al enviado por Él. ¿Dónde lo conocemos? Aquí. Por eso es muy importante venir aquí para que Dios nos hable a nosotros y tener la certeza que lo que estamos creyendo es lo que Dios nos dice, y en esa certeza van a ocurrir todas las demás cosas. También porque a veces limitamos a Dios, porque muchas veces nosotros en medio de las cosas, retos y desafíos, esperamos soluciones naturales, cuando sabemos muy bien que Dios sí puede traer soluciones naturales a nuestra vida, pero también muchas veces va a traer soluciones sobrenaturales, que solamente las va a producir Dios, que están completamente en desacuerdo con las cosas naturales, que van a pasar por el favor de Dios que tenemos, por ser la justicia de Dios. Entonces es muy importante, mientras más natural seas, menos se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos limitando a Dios. Porque le decimos, Dios, arregla esto y tiene que ser así. No. Él lo va a arreglar. No te limites tú a cómo tiene que hacerle Dios para solucionarle. Simplemente cree. En Mateo 9, 28 y 29 dice así: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, hagan cuenta que Jesús les pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, o le respondieron, sí, Señor. Entonces él tocó sus ojos, y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, que se cumpla lo que has creído. Los ciegos, venía Jesús y le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llega a la casa y le dicen, Señor. Jesús les pregunta, ¿creen que yo puedo hacer esto? Obviamente ellos querían ser sanados. Pero aquí el punto, fíjense cómo Jesús no les dijo, ¿ustedes creen que van a poder ver? No les dijo eso. No les dijo, ¿ustedes creen que van a poder ver? No. Le dijo, ¿ustedes creen que yo, Jesús, el Hijo de Dios, los puedo sanar? Eso es lo que les dijo. Ellos dijeron, sí. Entonces esto es muy importante, porque nuestra fe no debe estar en nuestra fe. Nuestra fe debe estar en lo que Jesús puede hacer. Sí tenemos que tener fe, pero esa fe es muy importante colocarla en lo que Jesús puede hacer. Eso es vital. Entonces, en Marcos 9, 21 al 23, dice así, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si pudieras hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si nos fijamos bien aquí,
en la traducción literal de John, vemos cómo Jesús se pone como ejemplo. Cuando Él dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y Jesús se estaba poniendo a Él como el máximo ejemplo del que cree. ¿Por qué les digo esto? Jesucristo cuando vino y vivió aquí, todos los milagros que Él hizo los hizo como hombre, no como Dios. Él se despojó de su deidad. Era el Dios hombre, pero aquí se despojó de su deidad. Y Él tenía que orar creyéndole a Dios, y el Espíritu Santo que vino a Él como paloma hacía las cosas. Entonces, aquí es muy importante entender que Jesús, cuando Jesús le dice al papá, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible, Él se pone como el máximo ejemplo de que Él cree. Él dice, yo por ejemplo, yo todo le creo a Dios. Y como le creo todo, todo es posible para mí. Y vimos a Jesús haciendo una cantidad inmensa de milagros, más todos los que no se escribieron, que hizo. Porque la Biblia dice que hubo muchas cosas que Él hizo que no están puestas en la Biblia. ¿Por qué? Porque Él creía. Él era el ejemplo máximo de que si crees, todas las cosas las vas a poder hacer. Entonces es muy importante aquí en esta situación. Si nos fijamos bien, lo que Jesús nos está diciendo aquí es esto. Si tú tienes una fe pequeña, o tienes una fe regular, o tienes una fe grande, es muy importante que tu fe la coloques siempre en mí. Coloques tu fe en lo que yo puedo hacer, número uno. Y que coloques tu fe en que yo también tengo mucha fe. Cuando dudes, cuando tengas problemas, cuando tengas inseguridades, entiende que yo todo lo puedo hacer. Y entiende también que yo tengo mucha fe. Nada es imposible para mí. Entonces, haz de cuenta que Jesús nos trajo en esta noche para decirnos, yo quiero que tú creas que yo todo lo puedo hacer. Y yo quiero que tú creas que yo tengo demasiada fe. Apóyate en mi fe. Yo siempre estoy lleno de fe. Si leemos Gálatas 2:20, miren lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y esto es lo que sigue es lo que quiero puntualizar. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ándale. Pablo le dice, todo lo que vivo aquí en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué te trajo Jesús aquí en esta noche? Para que cuando a ti te falte fe, te apoyes en la fe de Él. Dice Pablo, todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo te digo, por ejemplo, ¿tú crees que Jesús tenga la fe para creerle a Dios que te puede sacar adelante? ¿Tú crees que Jesús tenga la fe para creerle a Dios que te pueda sanar? ¿Tú crees que Jesús tenga la fe para creerle a Dios que te va a sacar de tu depresión, de tu crisis de pánico, de la pobreza, de la escasez, de problemas con los hijos? Claro que Jesús tiene la fe para creerle a Dios por todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Apoyarnos como Pablo, que vivo en la fe. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la fe de Jesús, que siempre está lleno de fe, y entender que tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Señor, estoy en esta noche, quiero poner en tus manos esta situación. Yo quiero tomar la fe de Jesús, porque sé que para Jesús, claro que Él cree que tú vas a arreglar esto, pero así. Así que tomo la fe de Cristo, y en el nombre de Jesús y con la fe de Cristo te pido esto de la victoria, sabiendo que Cristo ya lo logró para mí, y en el nombre de Jesús espero milagros, Padre, pero tú ya con un corazón seguro, con un corazón con mucha certeza. Tu fe ya está fuerte, te apropias de
de que Jesús es lo máximo regalo que Dios te ha dado, que Dios no lo escatimó Él para darte todas las cosas, que puede hacer todas las cosas Él, que puedes tomar de su fe y puedes con toda la seguridad del mundo ir con el Señor, entrar al trono de la gracia y decirle: Señor, yo realmente estoy medio asustado, tengo esto, pero en el nombre de Cristo voy a tomar la fe de Jesús, porque claro que Él está creyendo que esto ya está arreglado. Y en el nombre de Jesús yo recibo la respuesta. Entonces esto es lo que importa, porque todas las cosas que necesitamos, Jesús ya las pagó. Entonces, ¿cómo tenemos una gran fe? Entendiendo todo esto, meditándolo, repasando los versículos, repasando la enseñanza. Cuando nos sintamos vulnerables, cuando nos sintamos débiles, meditar esto. Meditar que Jesús no tiene límite su fe, no tiene límite su poder. Meditar que el Señor ya nos entregó todas las cosas en Cristo. Meditar que somos la justicia de Dios. Y por ser la justicia de Dios, nuestro derecho son todas las demás bendiciones. El diablo siempre va a venir a decirte: ¿cuál justicia? ¿Y qué hiciste en la mañana? ¿Y qué hiciste en la tarde? Mira cómo te peleaste acá, mira cómo... Eso no tiene nada que ver. Somos justos porque Jesucristo fue el que obedeció y porque Él obedeció a Dios. Somos justos porque creímos en la obediencia de Cristo. Cuando nosotros, antes de recibir a Cristo, por más cosas que hiciéramos, nunca pudimos ser justos, porque siempre nos equivocábamos. Ahora que tenemos a Cristo, aunque desobedezcas, no puedes hacerte injusto, porque somos justos por el sacrificio de Cristo, por la fe en lo que Jesús hizo, y nadie te puede sacar de ahí. Y si eres justo, que es lo que es importante, que para tener una fe fuerte, es importante empezar por ahí, es importante empezar que Dios ya te dio todas las cosas en Cristo Jesús y no te escatimó nada. Entender que Jesús tiene demasiada fe, que tiene demasiado poder, que todas las cosas las tienes en Él, nomás créelo, pero medita. El Señor va a actuar en tu vida en la medida de tu necesidad. Si tú, como vimos ahí, es importante que conozcas, porque la vida eterna está en conocer al Dios, al único Dios vivo, y en conocer a su Hijo Jesucristo. Si tú no separas tiempo para conocer a Dios y a su Hijo en la palabra, haz de cuenta que no tienes ninguna necesidad. Pero si tú tienes necesidad, vas a tomar en serio esto y le vas a decir: Señor, necesito pasar el máximo tiempo que pueda escudriñando para entender la eternidad, para conocer a ti, al único Dios vivo, y conocer a Jesús cada vez más. Conocer todo esto, lo que es la justicia de Dios. Conocer que en Cristo tengo todas las cosas porque no escatimaste nada, sino lo escatimaste a Él. Conocer que toda la fe infinita está en Jesús y yo puedo hacer uso de esa fe. Amén. Es todo. Nos vemos la próxima semana.